Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Vamos a dar inicio al sexto encuentro. Parece que hubiéramos empezado ayer. Bueno, la cosa se va a ir complejizando, pero vamos a ir despacio, tratando de identificar los propósitos entonces de este sexto encuentro. Vamos a tratar de dialogar sobre virtudes y valores. La idea es que podamos comprender algunas tríadas teóricas, eh, básicamente de quienes trabajaron o sistematizaron eso que llamamos ética filosófica. También vamos a intentar identificar los conceptos básicos de la llamada ética material de los valores y nos vamos a meter o iniciar en el camino de la ética convergente. En el telón, simplemente para dejarlo, vamos a tratar de identificar una tríada contemporánea. Bien, nosotros habíamos iniciado la semana pasada hablando sobre las virtudes con Aristóteles, ¿sí? Hoy vamos a tratar de incorporar como unas nociones básicas acerca de también el valor. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de virtud, hablábamos de un hábito, ¿sí? El hábito se elige porque hay que establecer aquella regla del justo término medio y esa regla implica que ese hábito se va a dirigir a hacer el bien, ¿sí? En ese sentido se adquiere con la práctica, ¿sí? Hay ahí una cuestión de imitación para iniciar ese compartir de ese hábito que Aristóteles llama la virtud y que recuerden que la separa entre la virtud práctica y la virtud intelectual, ¿sí? Siendo la más alta de todas la de la sabiduría, que sería esa virtud teórica. Entonces, a Aristóteles le importa la acción. Se trata de un saber hacer básicamente, que está vinculado a la política, obviamente, a la polis, y que nos habla de la verdad, de la sabiduría, de la prudencia. El justo término medio hace referencia a esa frónesis o prudencia, ¿sí? A un ejercicio eh, que se transforma en hábito y que tiene que ver con ser prudentes, ¿sí? El ser sabios va mucho más allá porque está más vinculado con la virtud intelectual, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de valor, ahí ustedes tienen el texto de Echeverría que les da una noción mejor para poder comprender de qué hablamos de valor. Ahora, Echeverría se hace la pregunta si los valores están de moda o, mejor dicho, están bajo sospecha. Si es un valor moral, siempre va a estar ligado, cualquier tipo de valor siempre está ligado a la mentalidad moderna. Y en ese sentido hablamos de esta moda o de este estar bajo sospecha, ¿sí? Sospecha de la que vamos a intentar hablar un poquito más adelante. Por ahora decimos, el valor siempre está ligado con aquella corriente de la economía, de la necesidad, de la riqueza de las naciones, y entonces cuando hablamos de valor, el riesgo es ese. El riesgo es que para hablar de un valor moral le vamos a estar como estableciendo un valor, efectivamente, ¿no? Un precio. ¿Cuál vale? ¿Qué valor vale? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale menos? ¿Sí? Entonces, está siempre la noción de valor ligada a la mentalidad moderna, ¿sí? Surge, como les decía antes, del mundo económico, es decir, hay ahí como un valor de uso, ¿sí? Que tiene que ver con el alimento, con el vestido y con los hábitos culturales, ¿sí? Con la orientación de mi acción en el entorno comunitario. Sin embargo, unas cosas tienen precio y otras cosas tienen dignidad. Este es un claro ejemplo de lo que va a pensar Kant al distinguir que las cosas tienen precio, pero que las personas tenemos dignidad. ¿Sí? Entonces hay un sujeto, una subjetividad deseante. Cuando hablamos de valor, siempre hay un sujeto que desea.
Y además, en ese desear, en contraposición con el valor, siempre hay en esa escala un valor y un disvalor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor es medible, es mensurable, ¿sí? Hay unos valores más altos y unos valores más bajos. Entonces, todo deber procede de un valor. Y estas son palabras de Kant. Recuerden ustedes que la deontología kantiana nos pone frente a los valores o a las virtudes que tienen que ver con el deber. Ahora bien, también hay valores altos y otros valores que son preferibles. Ahora, más adelante vamos a intentar ver de qué se trata esto porque tiene más que ver con la ética material de los valores. Bien, entonces, virtud es un hábito, ¿sí? Es un hábito para elegir a partir de establecer la regla del justo término medio. El valor está más ligado al mundo de la modernidad, es decir, que surge ahí en esa impronta económica del proyecto pedagógico de la modernidad. Bien. Entonces, vamos a tratar de identificar, solo identificar, recuerden que no queremos hacer ética filosófica, sino simplemente queremos identificar cómo fueron dándose esas continuidades y rupturas en torno al pensamiento ético, ¿sí? Entonces, podríamos tener una un primer elemento de la tríada que van a estar identificados por Sócrates y Platón. Recuerden que hablan que Sócrates habla de lo bello, de lo bueno y de lo justo. Y en ese sentido, la república, va a decir Platón, o la idea de república, es una idea de bien, ¿sí? En esa idea de bien está identificada porque es bella y porque dentro de esa belleza y de esa bondad hay justicia. Parece una tautología, pero lo dicen de ese modo, ¿sí? Entonces, en Sócrates y Platón lo que encontramos es un diálogo y ese diálogo se da en nuestra participación en el mundo, en ese mundo que es la polis, en ese mundo que es la ciudad, en el que actúan maestros y discípulos, en el que actúan ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces, hablamos aquí de una base antropológica, ¿sí? En la que solo el sabio es virtuoso. Y en Sócrates y Platón hay solamente virtudes que tienen que ver con la polis, virtudes ciudadanas. Entonces, el ciudadano, para ser virtuoso, necesita comprender esas virtudes o valores que existen en la participación de la comunidad, ¿sí? Por eso hablamos de una base antropológica, no hay tematización todavía respecto de la ética filosófica, simplemente recurrimos a pensar en cómo nace este conjunto, este caldo de cultivo en donde comienzan a dialogar o se comienza a dialogar sobre lo virtuoso, ¿sí? Sobre las virtudes y de cómo el sabio es el único que alcanza la virtud. Platón lo va a decir en República. Hay que educar a hombres y mujeres, hay que educarlos para que estos ciudadanos sean virtuosos. ¿Virtuosos en qué? En el marco de la protección y del cumplimiento de las leyes de la polis, de las leyes de la ciudad, ¿sí? Sócrates y Platón, entonces, primer elemento o primer momento histórico, si ustedes quieren, en el que se comienza a hablar de valores y virtudes y que podemos identificar con una iniciación a la corriente ética, ¿sí? Entonces, solo el sabio es virtuoso. Ahora bien, encontramos, y lo hablamos la semana pasada, que Aristóteles y Epicuro ya comienzan a tematizar las cuestiones de la ética, y mucho más que Epicuro Aristóteles, y que además escribe una serie de clases que luego se transforman en el libro y que conocemos como ética a Nicómaco, ¿sí? Estas éticas de Aristóteles y Epicuro son éticas finalistas, ¿sí? Tienen que ver con la felicidad, con la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos autores va a tener un modo de canalizar o de encontrar esa felicidad. En Aristóteles va a ser la virtud, y sobre todo la virtud intelectual, que va a ser la felicidad máxima, ¿sí? La plenitud total. Sin embargo,
ambas éticas finalistas son éticas de ejercicio, ¿sí? Se adquieren en la práctica, ¿sí? Y en el equilibrio que se pone en esas virtudes a partir de la regla del justo término medio en Aristóteles y en Epicuro a través de la regla para obtener la maximización del placer, minimizando el dolor, ¿sí? Como ven, acá tenemos unas reglas que si bien son virtudes de tipo práctica, hay unas reglas y esas reglas se adquieren en el ejercicio cotidiano en comunidad. Solamente para mencionar y para cerrar esta síntesis de tríada, podemos mencionar al mundo medieval en el que nos van a hablar San Agustín o Agustín de Hipona y Santo Tomás, ¿sí? Estos dos autores nos van a hablar de una serie de valores religiosos. Es decir, en el caso de Agustín, la fe es anterior al conocer. Es decir, puedo acceder al conocimiento si confío, si creo, si tengo fe en Dios. ¿Sí? El Dios va a ser el motor que me va a acompañar o me va a proteger para que acceda a ese conocimiento. Entonces, no hay conocimientos de valores si primero no iniciamos ese camino a partir de la fe. Esto lo va a decir Agustín. En cambio, Tomás, tal vez si ustedes quieren, un poco más negociador, un poco más diplomático, va a señalar que en realidad la fe tiene un recorrido preciso y los conocimientos corren en paralelo ¿cómo es? Al campo de la fe, ¿sí? Entonces, si bien en Agustín la fe es anterior al conocer, en Tomás vamos a encontrar que la fe y el conocimiento van a ser campos paralelos, ¿sí? Primera tríada, entonces, para hablar de virtudes y valores. Segunda tríada, modernidad y su quiebre. De Kant también habíamos hablado la semana pasada, con lo cual solamente vamos a recordar que su ética es una ética del deber y en ese sentido hablamos que no es una ética finalista, como en el caso de los anteriores filósofos, sino que es una ética deontológica, ¿sí? Su acceso al conocimiento se da a partir del deber, ¿sí? Entonces, nos va a hablar Kant de ese imperativo categórico en función de plantear esa buena voluntad de la que habla Kant. Esto va a ser entonces un apriorismo práctico. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a conocer a priori cuáles son las normas adecuadas para actuar, pero sin embargo, esas normas adecuadas están dadas a partir de un ejercicio práctico en función del respeto a la ley. ¿Cuál es el imperativo categórico de máximas? Es aquel que dice algo así como que debemos obrar de tal modo que consideremos que nuestra acción se convierta en ley universal. Bien, estamos ahí entonces, imperativo categórico fundado en la buena voluntad a partir de un apriorismo práctico, es decir, del respeto a la ley. La buena voluntad, recuerden, es buena en sí misma. Lo que inaugura Kant es no solamente el actuar a partir del deber, a partir de la norma, sino que además lo que otorga en esta distinción deontológica es que el sujeto es quien tiene autonomía para obrar a partir de ese deber. Es decir, por un lado, aporta una serie de elementos claros para comprender su ética y por el otro lado, deja librado a la libertad y a la voluntad esta cuestión del deber ser. ¿Sí? Entonces tenemos un primer elemento de la tríada de la modernidad de la mano de Kant y su deontología. Con Hegel no hablamos demasiado, pero solamente para tener algo así como cuáles son esas rupturas y continuidades que se van dando a lo largo de la historia, sobre todo de la historia de la filosofía, Hegel entonces nos va a hablar de algo así como la eticidad, ¿sí? La eticidad implica que un conjunto de valores se ubican en las costumbres, es decir, hay eticidad porque actuamos de modo práctico a partir, acá nuevamente hay una cuestión de ejercicio, hay una cuestión de apropiarse desde la práctica cotidiana de esa eticidad, de esas costumbres, ¿sí?
Y la ética entonces de Hegel nos va a hablar de una ética como un reconocimiento del otro. Hay ahí como una cuestión de intersubjetividad, ¿sí? Debo o necesito, si ustedes quieren, reconocer al otro para, porque, o cómo lo reconozco, si ustedes quieren, cómo acceso al reconocimiento del otro, bien, a partir de ese ejercicio intersubjetivo que nos van a dar esos movimientos dialécticos entre lo subjetivo, lo objetivo y lo absoluto. Bien, el quiebre. Esto es fundamental, comprender cómo, si ustedes quieren, Hegel vendría representando al último filósofo de la modernidad. ¿Por qué? Porque Nietzsche nos va a traer ahí el primer quiebre, y un quiebre radical, ¿sí? Les dejé un pequeño texto, son 2 o 3 hojas en las que Nietzsche, en Así habló Zaratustra, habla de las transformaciones del espíritu, ¿sí? Que me parece que lo que está queriendo decir es cómo son las transformaciones que se fueron dando en torno a la modernidad. Y entonces Nietzsche va a identificar en esa moral antigua del mundo griego clásico y del mundo medieval, va a identificar algo así como la moral del camello, ¿sí? Como que el siervo va cargando todos esos valores, todas esas virtudes, todas esas imposiciones de la cultura que va acumulando en su espalda a modo de camello, ¿sí? Entonces tenemos como una primera transformación del espíritu, esto que tiene que ver con lo que podemos llamar la moral del camello, que estaría representada por, en las tríadas anteriores, por la mayoría de los autores del mundo antiguo y medieval. Entonces, el espíritu del camello, moral del camello, está representado por ese sector de la historia. Ahora bien, Nietzsche, enemigo acérrimo de la obra de Kant, principalmente de la obra de Kant, por aquello de su idea de acción por deber y de olvidarse de la humanidad o del deseo de los seres humanos, lo va a atacar directamente y va a decir entonces que surge ahí algo así como la moral o el espíritu del león. El espíritu del león, el que actúa por autonomía, el que ya no depende de nadie, el que no tiene guías, el que actúa por deber, ¿sí? Entonces, del camello nos transformamos en leones, va a decir Nietzsche, y lo que va a proponer o lo que va a dejar abierto al pensar es en que la última transformación necesaria sería la del niño o la de la niña, que eh, principalmente porque no es un espíritu profundamente pesimista el de Nietzsche, es profundamente crítico, radicalmente crítico, pero no pesimista. Y entonces piensa que es probable que en un porvenir, en un más allá, en un futuro, pueda llegar a surgir un nuevo espíritu, una nueva moralidad, en el sentido de pensar al niño como el lugar o el espíritu que conserva toda la tradición de la filosofía, el asombro, la duda, la pregunta, ¿sí? Ustedes vieron que los niños y las niñas se asombran por cosas que a nosotros nos parecen tontas, o que preguntan mucho, o que incluso dudan, suelen dudar mucho, pero que tienen confianza, confianza en la otredad, confianza en la alteridad. Entonces, la ética de Nietzsche va a ser una ética vitalista, ¿sí? O perspectivista. Les voy a dejar, no sé si esta clase o en la próxima, un video de Melich, en el que Melich habla de la ética en la educación y sobre todo pensando en esta necesidad vital de vivir que tenemos y de alcanzar nuestros deseos, no a costa de cualquier cosa. No es un relativismo, sino que es un perspectivismo. Lo que uno tendría a pensar es que en cómo conciliar ese deseo y ese deber para no embarcarnos en una deontología radical, ni tampoco en un vitalismo radical o un relativismo radical, sino más bien en un
perspectivismo. Entonces, la tríada de la modernidad y su quiebre va a estar dada por los conocimientos que nos trae Nietzsche. Recuerden que les dejé un texto para leer y que voy a tratar de dejarles un video en el que Melich habla sobre este perspectivismo de Nietzsche, de la finitud de la que nos habla Nietzsche, es decir, de esa... uno tendería a pensar que es una ética del instinto, pero en realidad es como una pulsión vital y no tanto animal, ¿sí? Bien, segunda tríada, perdón, entonces, la modernidad y su quiebre con Nietzsche, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a una tríada un poco más compleja. Tienen ahí el segundo capítulo del texto de Echeverría que les va a ayudar mucho a comprenderlo. Traten de fijar algunos conceptos básicos. Recuerden que no queremos ser filósofos, sino simplemente queremos comprender cómo se van dando estas rupturas y continuidades en la historia de la filosofía. Entonces, a fines del siglo XIX, principios del XX, surge una corriente fenomenológica de la mano de Husserl, de Edmund Husserl. Creo que ya habíamos hablado un poco de esto, pero bien, Husserl tiene ahí como el volver a las cosas, ¿sí? Se había caído con esta cuestión de la deontología y la separación de la filosofía y la ciencia, e incluso a partir del radical positivismo en la época en la que contemporánea a Husserl, y entonces había que tratar de recuperar a la filosofía como ciencia estricta, va a decir Husserl, ¿verdad? Entonces construye esta corriente filosófica que llama fenomenología. ¿De qué nos habla la fenomenología? Otra vez, del estudio del fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno es eso que se me aparece a la conciencia. ¿Qué se me aparece a la conciencia? Lo que tengo frente a mis ojos, ¿sí? Veo una planta, veo una mesa, veo unas paredes y entonces mi conciencia automáticamente, ¿sí? Automáticamente accede a ese conocimiento de la cosa. Con un conocimiento que es un conocimiento práctico, obviamente, no es un conocimiento de la razón, no es un conocimiento al que uno haya llegado a partir de la investigación o del estudio. Simplemente es un conocimiento práctico inmediato, ¿sí? Inmediato que se me va a dar, va a decir esta corriente, porque las cosas tienen su propia impronta, tienen como su propia luz. Y si bien es cierto que la conciencia es intencional, intencional implica que está dispuesta a recibir el conocimiento de esa cosa, entonces la fenomenología de lo que nos va a hablar es justamente de cómo comprender a partir de este volver a las cosas, ¿sí? Volver a las cosas de un modo radical, ¿sí? Volver o tratar de despojarnos, ¿sí? Despojarnos o tomar distancia de esos conocimientos previos y tratar de comprender la cosa o el elemento que querramos comprender, en este caso estamos hablando de valores, a partir de corrernos de ese mundo cognitivo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Bien, hay una metodología de la que no vamos a hablar obviamente, pero baste comprender que cuando hablamos de fenomenología hablamos de un volver a las cosas, ¿sí? Esta corriente trata de o critica y trata de separarse de esa línea positivista. Recuerden ustedes que lo que pensaba era que todas las ciencias humanas y las ciencias sociales podían trabajar con métodos de las ciencias naturales. Entonces lo que había que hacer era tomar un fenómeno o tomar un hecho, en términos positivistas, tomar un hecho del mundo social o del mundo de la humanidad y analizarlo, ¿sí? Examinarlo, analizarlo, de algún modo relatar sus leyes. Es decir, era como si los seres humanos pudiésemos
construir un objeto de conocimiento en torno a otro humano, ¿sí? De esto nos hablaba el positivismo y a la crítica de Husserl va directamente a ese positivismo o naturalismo, como él le llama, ¿sí? Naturalismo en el sentido de que busca, que el positivismo busca aplicar los métodos entonces de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿sí? Bien, entonces, Husserl inventa esta corriente fenomenológica, que es un método, es un modo de hacer filosofía, y en un segundo momento nos va a hablar del mundo de la vida. El mundo de la vida es algo que va a tomar su discípulo Heidegger para plantearnos ese pragmatismo del que creo que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces, Husserl va a hablar de este mundo de la vida pensando en que existe algo así como una persona ética, ¿sí? Hay algo ahí, hay algo que nos hace ser seres éticos justamente por esta cuestión de que la conciencia es intencional y que las cosas, cuando digo cosas, hablo de todo lo que hay en el mundo de la vida, las cosas se me aparecen a la conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia ética nos hace actuar en base a una categoría axiológica que es racional y es autónoma. Cuando hablamos de axiología nos estamos refiriendo obviamente a los valores, ¿sí? Bien, entonces, en esta corriente que inaugura Husserl van a surgir, voy a tomar agua, van a surgir los autores de la conocida ética material de los valores, ¿sí? Su máximo representante es Scheller y luego Hartmann, que de algún modo va a mejorar la teoría de Scheller sobre la ética material de los valores. ¿Qué es lo básico para comprender? Veníamos dialogando con Husserl y también el mundo de la filosofía venía replanteándose esta crítica, este quiebre hacia ese proyecto pedagógico de la modernidad. Cuando digo pedagógico me refiero a que el proyecto de la modernidad se expandió por todos los ámbitos sociales, no solamente en el campo educativo, ¿sí? Entonces, ese proyecto pedagógico de la modernidad estaba en ruinas a principios del siglo XIX, perdón, a fines del siglo XIX y principios del XX, y continúa estando en ruinas, ¿sí? Lo cierto es que la fenomenología, principalmente Heidegger, lo que va a hacer es recuperar toda la tradición del vitalismo de Nietzsche, ¿sí? Entonces, vean cómo de algún modo se van articulando algunos conocimientos y por eso es necesario que pensemos en el momento del quiebre, ¿sí? El momento del quiebre va a ser entonces Nietzsche, ¿sí? Pero Nietzsche va a ser un incomprendido en su época. Sin embargo, autores como Heidegger lo van a resucitar de algún modo para trabajar en sus propias filosofías. Entonces, la corriente de la ética material de los valores va a estar en una disyuntiva o en un diálogo en torno a ese perspectivismo nietzscheano que se podía transformar fácilmente en un relativismo y en la otra punta, en oposición a este perspectivismo nietzscheano, lo que va a tener es el abuso o el quiebre de la deontología kantiana. Entonces, esa máxima del deseo, pensada desde Nietzsche, en contraposición a la máxima del deber, pensada desde Kant, van a establecer un cortocircuito en el mundo de la filosofía y sobre todo en estos filósofos dedicados a la ética, y entonces van a pensar en la posibilidad de recuperar los valores, ¿sí? Pensando en algo así como una ética material de los valores. Esto va a estar dado supónganse ahí por los años 20 del siglo XX, principios antes de mediados del siglo XX, Scheller va a construir esta ética material de los valores desde la corriente fenomenológica entonces, ¿sí? Bien, entonces, ética material de los valores para Scheller no
hay valores morales, ¿sí? Lo que va a tratar es de pensar en otros valores. Como les decía antes, cuando hablamos de valores, siempre pensamos que hay un valor y un desvalor, ¿sí? O disvalor. Me parece que lo correcto es desvalor porque es lo contrario, ¿sí? Valor y su contrario. Y en la escala de valores que va a plantear Scheller, va a ir de lo más bajo, ¿sí? Al más alto, ¿sí? Entonces, si pensamos que el valor más bajo es el del gusto, eh, en esa escala de valores, Scheller va a decir que ese gusto es el de gozar y sufrir, ¿ven? Valor, disvalor. Gozamos y sufrimos a partir del valor del gusto, ¿sí? Hay otros valores vitales, ¿sí? Recuerden que no son valores morales, sino él los llama vitales, que tienen que ver con la nobleza, la salud y la juventud, y ustedes van a encontrar que de la nobleza van a encontrar la cobardía, de la salud van a encontrar la enfermedad, de la juventud van a encontrar la vejez. Y entonces también tenemos un valor y un desvalor en términos de plantearnos los valores vitales, ¿sí? Valores del gusto, valores vitales, valores espirituales, y acá ven cómo de algún modo recupera toda la tradición neoplatónica a partir de lo bello, lo justo, ¿sí? Y el conocer, ¿sí? Las cogniciones. Entonces, ahí también van a encontrar en los valores espirituales un valor y un desvalor. Lo bello, lo feo, lo justo, lo injusto, el saber, el no saber, ¿sí? Y los valores religiosos que para Scheller son los valores más altos. Y va a decir que en el valor religioso obviamente está lo sagrado y lo profano. Entonces, primer representante de la ética material de los valores va a estar dada por la ética de Scheller, eh, un discípulo de Husserl, que va a trabajar entonces en esta construcción de la escala de valores, pensando en que otra vez, la conciencia es intencional y que la propia conciencia es la que busca conocer, a veces de un modo poco reflexivo, estos valores del gusto, de la vitalidad, de la espiritualidad y de la religiosidad, ¿sí? Recuerden que a cada valor le corresponde un desvalor. Esto va a ser importante porque después los vamos a retomar con otro autor la semana que viene. Ahora bien, esta ética material de los valores, como ustedes se dan cuenta, tiene un serio problema, que es el que va a descubrir Hartmann, ¿sí? Hartmann va a ser discípulo de Scheller y va a superarlo en el sentido de que va a hablar de la responsabilidad de los seres libres, ¿sí? Seres libres que actuamos en un mundo real. Es como si la ética de Scheller hubiese estado pensando algo así como en un mundo absoluto desde lo religioso, ¿verdad? Y entonces hay algo ahí que está fallando, ¿sí? Hartmann entonces va a pensar en esa responsabilidad de seres libres, ¿sí? Actuando, nosotros, seres libres, actuando en un mundo real. Si bien va a plantear valores, lo que va a hacer es invertir, ¿sí? Invertir la escala de Scheller. ¿Cómo? Bien, basado entonces en la nociología de Scheller, es decir, en el acceso al conocimiento, ¿sí? A partir de un factor fenomenológico, basado entonces en esa nociología y en la axiología de las costumbres. Ustedes saben que hay una serie de costumbres y que esas costumbres suelen ser axiológicas en el sentido de que son valóricas y que se las respeta porque son valores, valen. ¿Sí? Son costumbres que valen para las personas viviendo en sociedad. Y en ese sentido decimos que son axiológicas. Hay entonces en Hartmann un acceso a los valores a partir de un campo nociológico, a partir del acceso a su conocimiento y en conjunto con esa axiología de las costumbres. Entonces, inversamente a Scheller, lo que va a decir Hartmann o va a postular son tres tipos de virtudes, ¿sí? Ven cómo de algún modo van como estableciendo una
casi indiferenciación entre virtud y valor, ¿sí? No son lo mismo, pero algunos autores trabajan como si fuesen lo mismo. Entonces, Hartman va a volver a hablar de virtudes y va a decir que hay una virtud clásica, ¿sí? A partir de la justicia, la sensatez, el dominio de sí, otra vez vuelve al mundo de los griegos clásicos. También hay una virtud cristiana, que otra, basado en esta cuestión de los valores. La virtud cristiana nos va a hablar de la caridad, de la sinceridad, de la fe, de la modestia. Quienes han transitado por algún circuito de fe lo comprenden fácilmente, ¿sí? Ahí en, y sobre todo en lo cristiano, y no me estoy refiriendo a lo católico, sino en el mundo cristiano, hay algo así como estas virtudes son como virtudes a las que se accede en esa comunidad, ¿no? A partir del ejercicio en esa comunidad. Entonces, virtud clásica, la virtud de los griegos, virtud cristiana, la virtud de los medievales, si ustedes quieren, pero que en ambos casos hay ahí como un tipo de continuidad, ¿verdad? Y la virtud del sentimiento y la voluntad. Acá sí que nos pone frente a algo nuevo, nuevo en el sentido de cómo opera el sentimiento en conjunción con la voluntad. Kant nos hablaba de la voluntad, de la buena voluntad, sin sentimiento, porque como viene del deber, no precisa sentirse porque está adecuada a ese deber. ¿Sí? Entonces, Kant nos hablaba de una buena voluntad. Hartman nos va a hablar de una voluntad sentiente, si ustedes quieren, o que viene del sentimiento, ¿sí? Y entonces, en esa escala de valores invertida que va a poner Hartman, va a decir que los valores, aquellos del gusto o los vitales, se contraponen con los más altos, ¿sí? Entonces, Hartman va a decir que los más bajos son los más preferidos. Hay ahí como una conjunción entre el preferir, ¿sí? y la categoría del valor. El valor del alimento, si ustedes quieren, que para Scheller hubiese sido el valor más bajo, no es que cambie de lugar para Hartman, es de algún modo un valor que está en una escala inferior al valor de la espiritualidad, pero sin embargo es más preferible, en el sentido de que si tengo hambre o si tengo sed, necesito comer y necesito agua o tomar. Y en ese sentido, entonces esto es lo ingenioso de Hartman, hay deseos que son más bajos, pero que sin embargo son más preferibles. Se prefieren en contraposición a los más altos que podrían llegar a ser los del sentimiento y la voluntad, el amor, la generosidad, la personalidad y el amor de uno mismo, ¿no? El amor de sí. Bien, entonces, ¿qué tenemos en esta ética material de los valores que vamos a seguir dialogando en el próximo encuentro? No quise cargar hoy con todo ese dato. Tenemos entonces que hay una escala de valores que para Scheller, una escala material de los valores, ¿sí? Que se accede a los valores a partir de un conocimiento práctico y que además esos valores tienen una escala axiológica dada a partir de las costumbres que hay en esa escala de valores. Ahora sí, para Hartman, unos valores que son más bajos, como la necesidad de alimento, pero más preferibles porque son vitales para nuestra vida. Y entonces dice que a medida que vamos subiendo en la escala de valores, la preferencia va siendo menos potente. Este es el gran aporte de Hartman y que va a tomar Maliandi. Maliandi es un autor argentino, eh, fue mi profesor en la Universidad de Lanús y tiene una construcción ética que él llama ética convergente o que llamaba ética convergente,
sigue estando en sus libros, y que lo que hace es, de algún modo, en esta ética convergente, trabajar con la ética material de los valores y la dialogicidad, perdón, de la ética comunicativa de Apple y Habermas, pero lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Con Maliandi entonces vamos a iniciar la próxima semana, pero no sin antes, no me voy a ir sin antes dejarles una tríada con la que vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Esta tríada contemporánea tiene que ver entonces con Ricardo Maliandi y su ética convergente, ¿sí? Hay un apriorismo práctico, pero basado en la ética material de los valores. De algún modo, para no dejarlos eh, eh, con muchos, con su mariposa pensante dando vueltas, lo que hace Maliandi es algo así como un injerto entre el pragmatismo trascendental, ¿sí? Y el apriorismo práctico basado en la ética material de los valores. Pragmatismo trascendental que de algún modo lo que hace es recuperar la tradición kantiana, es decir, tiene que haber un a priori, dice Maliandi, pero que sin embargo también es cierto que hay cuestiones vitales a las que hay que atender, ¿sí? Entonces lo que construye él es esto que llama ética convergente. Convergente porque convergen dos miradas acerca de la ética. Bien, entonces por un lado Maliandi representaría una de las tríadas contemporáneas. Adela Cortina, también con su ética mínima, Adela nos habla de un diálogo pragmático entre afectados, ¿sí? Hay ahí una cuestión de deliberación cívica, estuvimos hablando de Adela, creo que en la primera clase que dialogamos sobre ética, pero no tiene esta impronta de recuperar los valores desde el punto de vista fenomenológico, sino más bien desde el punto de vista de la tradición dialógica o dialógico-pragmática de Habermas y Apple, ¿no? ¿Verdad? De algunos alemanes así como muy dedicados a la cuestión del deber, ¿sí? Entonces, la ética de Adela es una ética interesante, pero mínima, ¿sí? Hay que establecer una escala de mínimos, va a decir Adela, y en esa escala de mínimos hay mucho excluido y excluida. Y por eso también la semana que viene vamos a ver un poquito sobre la ética de Dussel, ¿sí? Dussel nos va a hablar de la ética de la liberación latinoamericana. Hay ahí en Dussel una radicalidad crítica, ¿sí? Hay valores también, pero son valores más situados, más nuestroamericanos, y en esa proximidad, en ese próximo, en ese prójimo, si ustedes quieren, hay valores negados, ¿sí? Hay infinidad de derechos y valores negados, y entonces parece como que Dussel nos podría dar una mirada distinta a la de Maliandi y a la de Cortina. Bien, acá lo dejamos y nos vemos el sábado en la reunión Zoom, ¿sí? Buena semana, sean felices y buenos y buenas.